noches. Hoy es jueves maravilloso y quiero comentarles a mi público querido que hoy cumplimos 50 programas maravillosos de este acercamiento con nuestra gente querida de Guadalajara, al interior del estado, de varios estados de la República Mexicana y del extranjero también. De verdad estoy agradecida primero con Dios por cada una de sus bendiciones que nos ha dado para este programa maravilloso, de verdad, y que este programa nos ha acercado de una manera humana, con calidez y calidad humana, que es lo que caracteriza a este maravilloso programa de Diálogos con Rocío Aguilar. Y escogimos un tema maravilloso, maravilloso en el 50 programa de este día, y que nos acompaña una expositora que de verdad su trayectoria nos va a dar mucho aprendizaje, y el día de hoy vamos a tener herramientas necesarias para salir adelante en todas las situaciones que hoy enfrentamos y que vivimos. Así que los invitamos para que nos hagan sus comentarios y estén pues activos con nosotros en este programa maravilloso. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Ana Aguilar. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Por aquí te pedimos que prendas tu cámara y saludes a este maravilloso auditorio. Bienvenida. Saludos, licenciada Rocío Aguilar, y saludos a todo tu hermoso auditorio que te está viendo y que siempre te acompaña. Es un gusto enorme estar con ustedes esta noche y felicidades por este 50 programa. Pues bueno, aquí lo más importante es que tengamos gratitud de todas las bendiciones que día a día recibimos, y que este programa nos ha permitido a nosotros como profesionistas compartir, acompañar, pero el toque maravilloso, y que sin duda Ana Aguilar el día de hoy también lo hace desde el corazón y con mucho amor para ustedes. Así de que empezamos con nuestro programa, primero presentando a nuestra invitada, y quiero decirles que ella actualmente está cursando el doctorado en Derecho desde aquellas tierras de Benito, dice que desde Oaxaca. Nos está, ¿sí? Aquí dice en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una maestría en juicios orales y también otra maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma también de Benito Juárez de Oaxaca. Es licenciada en Derecho por la misma universidad, columnista en el periódico Imparcial de Oaxaca. Así de que toda una experta en la materia del derecho. Y hablar de este tema maravilloso que el día de hoy vamos a exponer. Humanismo, el valor de la experiencia. ¿Y qué es esto? Dice aquí que se trata de la doctrina que se basa en la integración de los valores humanos. Hombres y mujeres pueden humanizarse, realizarse en sus potencialidades, pero también se pueden deshumanizar. Y hoy nos van a explicar la diferencia de cómo el ser humano se llega a deshumanizar, el no sentir el dolor de la otra persona, el pues no tener claro sus
sentimientos, sus emociones y sobre todo lo que pasa a su alrededor. Por eso hoy les decía que este programa nos acerca, aunque sea por este medio, a tener esa calidad, pero sobre todo calidez humana, desde este aparatito de la computadora, de su celular, el estar conectados jueves a jueves con mensajes maravillosos. De verdad, crecemos como seres humanos, aprendemos y tenemos la gratitud para dar, para ofrecer desde el corazón para cada uno y cada una de ustedes. Así de que, mi querida Ana, preguntarte qué es esto de la despersonalización dentro del humanismo y cómo impacta en el desarrollo social de nuestra sociedad. Adelante, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, licenciado Rocío Aguilar, por darme el uso de la palabra, por permitirme este espacio. Considero que antes de responder a su pregunta, es importante destacar que precisamente este tipo de foros que usted está realizando y que este tipo de foros que hacen que las personas se acerquen a temas que les van a ser de utilidad, hacen precisamente que nosotros entremos en un proceso de humanización, porque nos ponemos en contacto con el conocimiento. Y esto es importante para poder entrar y experimentar lo que es el humanismo. Programas como el que usted hace nos alejan de todas aquellas dificultades que impiden nuestro desarrollo, ¿no? La información nos aleja de los vicios, de las bajas pasiones, de la ignorancia, que estos son obstáculos determinantes para que las personas se puedan desarrollar. Me parece que es necesario, es importante conocer a grandes rasgos qué es el humanismo. Después, es importante saber para qué nos sirve el humanismo, cómo se aplica, quiénes lo aplican y, obviamente, una vez que nosotros hayamos contextualizado un poco este tema, me parece importante destacar o llegar al punto de que los gobernantes deben ser punteros en seguir abriendo el camino del humanismo. Considero que debemos de tomar lo bueno que nos ofrece esta corriente filosófica y aplicarla a nuestra realidad. El humanismo obviamente tiene su contraposición, pero no abordaremos aspectos de este tipo. A mí, en realidad, me gusta tomar como lo bueno de las cosas y aprovecharlas. Bueno, desde que el hombre viene a este mundo, desde que el hombre aparece sobre la tierra, un impulso vital lo lleva a interactuar con lo que lo rodea, dado que viene con la posibilidad de representar virtualmente las cosas. Se interesa por entender el mundo, por entender a los hombres y sobre todo por entender que es el mismo. Y para esto, entonces, podemos entrar a responder la pregunta, ¿qué es el humanismo? En términos específicos, el humanismo es un movimiento cultural que se produjo durante los siglos XIV y XV y que generó tal transformación en la sociedad que puso fin a la Edad Media. Sin embargo, el humanismo es una corriente filosófica que comenzó, desde mi punto de vista, ya con sus destellos, desde la época griega, en donde básicamente el humanismo era el centro del pensamiento. Por eso es que artistas, filósofos, médicos, escultores, centraban sus conocimientos en el hombre. En esta época es en donde surgen las grandes obras o maravillas de la antigüedad clásica. Por ejemplo, una de sus expresiones es muy conocida, la Venus de Milo, posteriormente en la Edad Media, las obras de Leonardo da Vinci, que todos conocemos, o las obras de Miguel Ángel. En la época griega se comienza
se comienza a tener los primeros destellos de sensibilidad hacia los hombres. Realmente no era algo tan notorio como se puede percibir en nuestra época actual, con los derechos humanos que hoy conocemos. Pero recordemos que en esa época existía la esclavitud de una manera muy expuesta y muy marcada. Los esclavos no eran considerados personas, eran considerados cosas, eran considerados objetos, a tal grado que matar a un esclavo no era un delito por la calidad social y jurídica que se le daba a esa persona en esa época. Es entonces que por medio de la corriente humanista se comienza a tener una percepción diferente de los seres humanos. En general, se empieza a mirar con ojos de humano a humano a las personas que conformaban una esfera social en desventaja. El humanismo, llamémosle clásico, entendía que el hombre puede encontrar su cielo ahora y, olvidando su después, puede, con su entendimiento, hacer un lugar de dignidad para sí mismo dentro del periodo de una vida y una condición humana social mejorada. Posteriormente, hubieron otras corrientes de humanismo, es decir, nuevas ideas que fueron enriqueciendo esta percepción. Existieron personajes destacados en diferentes áreas que alimentaban esta sensibilidad con la que se debía ver y tratar a los demás. Por ejemplo, en el área de la pedagogía, destaca Augusto Comte, quien hablaba que se debía tratar al niño como un ser pequeño, débil, por lo que se le debía dar una formación con una pedagogía humana, es decir, sin agresiones hacia su persona y de acuerdo a su interés. En cuanto al ámbito religioso, estuvo presente con esta corriente humanista Vasco de Quiroga, quien trató con humanismo a los aborígenes americanos, ya que les enseñó diferentes oficios como la cerámica, la carpintería, el tratamiento del gusano de seda. Tomás Moro es otro personaje precursor del humanismo, ya que sus ideas de una sociedad perfecta consistían en el trato igualitario entre todos y la división de trabajo equitativo en cuanto a su labor y reparto de ganancias que quedaban de este trabajo. En este sentido, el humanismo abarca cualquier tipo de razonamiento que demuestre el interés por la vida humana y por el lugar que ocupa el humano dentro del mundo. Entonces, ¿por qué es importante saber para qué nos sirve el humanismo? Porque dentro del humanismo, se desarrolló de mejor forma la literatura, la retórica, la gramática, la historia. Además, se enfocaba a la búsqueda de enriquecer el espíritu humano, enfatizándose en el estudio de la filosofía moral y el desarrollo de los saberes como contraposición a la teología. Perdón. Salud. Perdón. Gracias. Bueno, de este punto es importante destacar, es importante subrayar la parte que más me agrada, que es el enriquecimiento del espíritu humano. Entonces sabemos que el humanismo, a través de sus diferentes expresiones, lo que busca es precisamente eso, enriquecer el espíritu humano. Un espíritu no enriquecido es un espíritu que vivirá en sufrimiento, amordazado por las pasiones, por la ignorancia, por los vicios, aspectos que no permitirán el desarrollo de los humanos en sus diferentes ámbitos, en lo intelectual, en lo económico, en lo social, en lo artístico, en todo lo que nos podamos imaginar, por la consecuencia del espíritu no enriquecido, apagado, muerto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar el humanismo? El humanismo es intrínseco y es extrínseco. Es decir, se puede practicar hacia el interior y hacia el exterior. El humanismo hacia el interior primeramente se aplica concibiéndonos a nosotros mismos como humanos susceptibles de desarrollo, como humanos dotados con la capacidad y derechos de poder crecer en todos los aspectos de nuestra existencia. El humanismo
extrínseco se aplica extendiendo que los demás son humanos susceptibles de desarrollo, por lo que en la convivencia que tenemos con los demás se debe fomentar ese desarrollo que se puede dar en la comunidad o de persona hacia persona. Y por supuesto, quienes deben ser punteros en fomentar el humanismo son las personas que encabezan el gobierno, porque indubitablemente son quienes tienen influencia para poder llegar a más personas. Existen muchos pensadores que aportaron a la corriente humanista y que sería imposible hablar de todos ellos en este espacio, pero desde mi punto de vista, el humanismo tiene que ver con el desarrollo de nuestras potencialidades humanas, con nuestra felicidad, con nuestras libertades, con nuestros derechos y, por supuesto, con la sensibilidad y buen deseo de querer que los demás estén bien y que se realicen. ¿Cómo traer todo el pensamiento humanista a nuestra realidad? ¿Cómo traer la perspectiva humanista a nuestra época? Porque ahorita lo que yo acabo de comentar, pues es un poco acerca de cómo surge, pero esto de algo nos tiene que servir en el presente. Algún provecho le tenemos que sacar. En el caso de los gobernantes, considero que deben tener la perspectiva humanista en el momento de tomar en cuenta las políticas públicas que van a implementar, porque las políticas públicas tienen que ver con el desarrollo de ciertos aspectos sociales que afectarán a un gran número de personas. Tratar estos temas en estos tiempos electorales es importante. Es frecuente y normalizado escuchar que los gobernantes cometen el delito de peculado o, como le dicen fuera del ámbito jurídico, cometen robo. Es decir, no existe esa sensibilidad hacia la comunidad en donde las necesidades públicas no tienen importancia en una cosmovisión personal del individuo que está en el gobierno, en donde no existe un sentimiento de conmoción al observar, por ejemplo, que en una escuela faltan computadoras, que alumnos llegan a la escuela sin almorzar y se van sin comer. No hay sensibilidad al ver a los enfermos. Los recursos públicos que deben ser empleados en salud no se utilizan. No es, de cierta manera, este comportamiento, seguir viviendo en la época de la esclavitud, en donde al parecer las personas se siguen viendo como objetos. Tan se ven como objetos a las personas que es normalizado para un gobernante actuar como si fuera un ser inanimado que no necesita educación, salud, alimento, viviendas dignas. Bueno, para entender por qué un gobernante debe tener ese sentido y ese valor humanista al aplicar las políticas públicas, es necesario entenderlas. Idealmente, las políticas públicas deberían de sentar las bases en una convivencia pacífica con igualdad de oportunidades de desarrollo. Sin embargo, es claro que existen diferencias en el marco institucional para tomar este tipo de acciones. Las políticas públicas deben buscar el máximo beneficio posible para la sociedad. Esa es su razón de ser. Deben ser capaces de proteger los intereses de la comunidad a través de un compromiso entre el Estado, las instituciones y, por supuesto, la ciudadanía. Aquellos problemas o situaciones que la sociedad no puede resolver por sí misma requieren de la atención por parte de los responsables de elaborar e implementar las políticas públicas. Estas políticas públicas buscan orientar y evaluar la administración del Estado para generar un desarrollo pacífico y justo entre el Estado, instituciones y ciudadanía a través de esta administración pública, ¿no? Y esto con el objetivo de generar soluciones, que estas soluciones sean determinantes para tratar los asuntos públicos que inquietan a toda la sociedad. En nuestro país, los organismos encargados de realizar una administración pública adecuada de estas políticas públicas son, pues, los tres poderes de gobierno, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Pero de igual manera, a través de los partidos políticos del país, de las instituciones gubernamentales y de las instituciones no gubernamentales, también las sociedades civiles,
pueden participar en ellas, los organismos internacionales, los medios masivos de comunicación, y también es posible desarrollar el funcionamiento de las políticas públicas definitivamente con la participación de la ciudadanía. Ser un ciudadano activo en su comunidad, en su sociedad, en su entorno, facilitará la implementación de ellas. Bueno, definitivamente todas las personas que encabezan los diferentes poderes de gobierno a través de sus diferentes instituciones son personas que desde mi punto de vista deben de tener esa perspectiva humanista. Hablar del humanismo es general. Cada pensador le da cierto significado, pero como yo lo mencioné hace rato, en conclusión o sintetizado, se trata de tener esa sensibilidad para querer estar bien y para desear que también los demás estén bien y también para desear que los demás se puedan desarrollar. Y si tú eres parte del gobierno, yo soy parte del gobierno, o quien sea que integre el gobierno, debe de tener esta perspectiva, ¿no? Definitivamente, debe tener esa conciencia de que si no se ve con ese sentido humanista, simple y sencillamente nuestra sociedad no va a crecer, no se va a desarrollar. Nos vamos a estancar o vamos incluso a retroceder. Por eso es importante que también nosotros observemos a las personas que van a estar en determinados cargos públicos. Actualmente, desde mi punto de vista, los derechos humanos son esa semilla de luz y esperanza que nos brindan bastante de lo que es el humanismo, pero yo lo llamaría humanismo institucionalizado, porque los derechos humanos ya reconocen las libertades y las garantías de las personas a través de sus ordenamientos, a través de sus leyes, a través de los tratados internacionales. Entonces, a través de los derechos humanos, las personas pueden irse alejando y separándose de lo que los distancia de poder desarrollarse. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, que es nuestra constitución política, tratados internacionales y leyes, como ya lo había mencionado. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Entonces, ahora sí, ya que abordamos un poquito este tema, me hiciste una pregunta y me dijiste que cómo se pierde ese sentido de humanidad. Y ese sentido, esa perspectiva humana se pierde cuando se pierde la conciencia, cuando se pierde la sensibilidad de que en el caso de que seas gobernante, de que tienes una responsabilidad de impulsar el desarrollo en todos los aspectos de la sociedad, educación, salud, vivienda, incluso alimentación, muchos aspectos que todos conocemos y sabemos cuáles son. Entonces, es importante también la información. La información ayuda mucho a humanizarse, a sensibilizarse y también a empatizar con las personas que viven una realidad diferente. Entonces, eso es lo que puedo decir en general y también como respuesta a su pregunta, licenciada Rocío Aguilar. Muy bien, interesante este tema y fíjate que te venía siguiendo en lo que nos estabas compartiendo y me llama mucho la atención cuando mencionaste cómo trataban a los esclavos. El no darles un trato digno como seres humanos
y el verdugo o el patrón, ¿sí? Tomarlos como un objeto, como una mercancía, y bueno, más de alguna persona de este público, pues ha visto una películas, ¿sí? En el trato a los esclavos, cómo los llevan, pues formados, encadenados y en varias ocasiones azotándoles y vendiéndolos como mercancía de un lado hacia otro. Entonces, definitivamente con todas estas teorías que tú nos estás mencionando y aplicarlos a nuestra vida real, pues no está muy lejos, ¿verdad? No está retirada, pues, a nuestra realidad, porque en aquel tiempo, pues, se vendía a los esclavos de una manera natural, ¿sí? O más bien a las personas, pues de una clase baja, y cuántos de ellos los marcaban, y los hacían como una propiedad, ¿verdad? Del que tenía mayor poder, mayor dinero. Entonces, hoy en nuestra actualidad, en esa deshumanización que pues que lamentablemente existe y que nosotros en una vida cotidiana y al día a día, pues no nos damos cuenta también de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Y el sensibilizarnos de lo que está sucediendo o lo que le está sucediendo al otro es pues de alguna manera también apoyarle. Y no necesariamente apoyarle con una moneda, con un, pues con una despensa, vaya, sino ese tipo de charlas, de conferencias, de talleres, también acerca a las personas y humaniza, porque la orientación y la capacitación son indispensables, ¿sí? Y en este sentido, es importante también conocer desde la familia, desde los hijos, cuidar esos pequeños detalles que si nosotros no cuidamos, no vamos regando, pues ese amor, ese cariño hacia los hijos, hacia el esposo, hacia la esposa, hacia la familia, hacia el amigo, aún hacia el vecino, que te das cuenta que tu vecino probablemente, pues sí, no tenga en ocasiones para comer o que está enfermo y que es como que si no estuviera pasando nada. Y de esa manera, en esta segunda parte del programa, pedirte que nos acerquemos hacia la familia. ¿Cómo nos vamos a seguir cultivando en esa humanización? Primero, y ojo, no podemos dar lo que no tenemos. Primero hacia nosotros, porque también nosotros nos despersonalizamos, o sea, no nos atendemos, en pocas palabras, ¿sí? Y esto con el tiempo se va agravando a uno en nuestro físico, ¿sí? Y si hablamos de las emociones, pues de la misma manera. Entonces, ¿cómo vamos a atender a nuestra familia? ¿Cómo vamos a atender a nuestro vecino? ¿Sí? Y mucho menos en las situaciones que pasa en nuestra sociedad. Pero antes de entrar a este tema, quiero compartirte que están conectados varias personas y desde donde nos saludan.
de todo el interior de, pues, del estado, y aquí nos mandan saludos desde California, Houston, Texas, Tijuana, Ensenada, Monterrey, Tampico, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa, Estado de México, Nayarit, Morelos, Aguascalientes, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Sonora y de todo el hermoso estado de Jalisco y del área metropolitana de nuestra querida Guadalajara y sus colonias que la conforman. De verdad, muchas gracias por estar conectados con nosotros y, ¿por qué no?, festejar pues aniversario del 50 programa que hoy estamos festejando y agradecidos sobre todo por estar con nosotros. Y compartirte también algunos comentarios como María Isabel García, ¡ah, caray! Y bueno, ya llegó la sorpresa antes de leer este comentario. Mira nomás, 50 aniversario, emisiones, y hoy me traen una sorpresa del que me encanta. ¡Wow! Compartido en un pastel de verdad maravilloso. Claro, mi pastel favorito de zanahoria. Y aquí están las velitas, no sé si desde casa las alcancen a ver. Antes de compartirles, de verdad, gracias. Y sí, voy a soplarle, pero con la mano, porque nos vamos a cuidar del COVID y les voy a invitar a todo mi staff este pastel. Así de que voy a doblar una hojita y aquí está todo mi equipo, agradecida, y venga el deseo, que Dios nos conceda 50 más. Y los soplamos. ¡Bravo! Ok, aquí los globos. 50 emisiones de este maravilloso programa, y ahí les va, y sobre todo a mi equipo del staff, agradecida a Emanuel, a Bexy, el Usaí, que siempre está al pendiente de nuestros invitados, a Becker, a Efraín, y que Karen, Nelson, y también aquí mi asistente maravilla, que es Sindra. De verdad, agradezco mucho que sean parte de este éxito, y hay más de un gran equipo maravilloso, y al equipo de Rocío Aguilar, de verdad, mi agradecimiento desde mi corazón para ustedes, de verdad. Gracias por ser parte de este éxito maravilloso, y que hoy te tocó a ti, Ana Aguilar, compartirlo con nosotros. Y bueno, paso el pastel y en un ratito nos lo comemos. Y desde casa que nos están viendo, yo confío de que algún día nos podamos reunir y festejemos juntos y juntas. Aquí ya la puse, este globito que me trajeron. Feliz día. Bueno, pues agradecida, gracias Dios por permitirme esta bendición de este maravilloso programa, el éxito, de verdad, también primero se lo debo a Dios y a todo mi maravilloso equipo que dentro del staff y fuera del staff están distribuidos trabajando para que este programa siga siendo exitoso, y no quería pues dejarlo desapercibido, y a mi equipo que se acordó y nos trajo un delicioso pastel. Bueno, pues ahora sí, Ana, regresamos a los comentarios, y dice aquí Isabel García, dice, una base del desarrollo humano, en mi opinión, es la empatía. Es por eso que para crear una buena política pública es necesario que se realice un proyecto de estudio por parte de trabajadoras sociales, abogados, sociólogos,
todas las ciencias sociales y humanidades, definitivamente. Dice Claudia Robles, excelente tema, muy acorde al momento político que estamos viviendo. Me encanta la claridad de ideas de la ponente. Enhorabuena y muchas gracias por el desarrollo del tema de hoy. Dice Norma Vázquez, me encanta escuchar temas tan importantes y tan interesantes. Gracias por compartir. Y nuestro último comentario dice Alejandro Arzate, es importante trabajar y fomentar los valores en esta sociedad donde no tenemos esa cualidad, donde día a día se tratan perdiendo los valores, donde no tenemos una humanidad con nuestras personas y con nuestras mismas comunidades. Definitivamente, agradecer a todo nuestro auditorio que comparte sus comentarios. Y bueno, continuamos con el programa y que en esta parte nos digas de qué manera las familias y desde lo personal debemos nosotros de ir cultivando esa pues calidad humana que debemos de tener para nosotros y para los demás. Adelante con tus comentarios. Ok. Sí, si gustas prender el micrófono, Ana, para que continúes con tus comentarios. Saludos, creo, no sé, tal vez estoy teniendo un poco de problemas con mi conexión. Ojalá me puedan estar escuchando. Sí. Sí, sí. Qué bueno. Bien, también estaba haciendo una reflexión acerca de lo que mencionaste hace rato sobre el tema de la esclavitud. Efectivamente, vivimos épocas en las que todavía podemos ver destellos de ese tipo de acciones, por ejemplo, lo que es la trata de personas. No estamos tan alejados de esa realidad, pero sin embargo sí podemos alejarnos de la realidad. También mencionaste algo muy importante que son los valores que debe de tener la sociedad y sus significados. Sobre esto debemos de saber cuáles son los valores. Los valores obviamente son el amor, la libertad, el respeto, la justicia, la tolerancia, la equidad, la honestidad. Cuando nosotros fomentamos como ciudadanos este tipo de valores desde el hogar, definitivamente nos estaremos acercando hacia esta corriente humanista, pero además la estaremos aplicando. Y así como lo mencionaba Rocío, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es importante, primero, llenar nuestro contenido para una vez estar llenos, poder vaciarlo. ¿Y cómo hacerlo? Desde mi punto de vista, lo que debemos hacer antes de ser activos dentro de nuestra familia es ser activos en nuestra propia persona. Cuando tú puedas ser activo en tu propia persona, entonces podrás ser activo en la familia. Y entonces podrás ser familia en tu comunidad. Y entonces podrás ir abarcando diferentes esferas que cada vez son mayores. Pero sí se debe de empezar por uno mismo. ¿Cómo? Tomando la conciencia de que debemos de cambiar, de que debemos de mejorar y de que debemos de trabajar en nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando a través de las virtudes y alejándonos de los vicios y de las pasiones. Porque los vicios y las pasiones son los que nos envilecen como personas. Y las virtudes son las que nos enriquecen como personas. Y cuando nosotros seamos ricos en virtudes, entonces podremos compartir de esa riqueza con los que nos rodean. Cuando nosotros trabajemos en la tolerancia, en mantener la paz, primero interna, después en la familia, después en el exterior, entonces nos iremos acercando a ese sentido humanista y poco a poco iremos teniendo ese contacto y esa transformación
en nosotros mismos. Porque ser humanista es una experiencia. Ser humanista es vivirlo, experimentarlo y sentirte transformado. Entonces, hay personas que obviamente yo sé que la gran mayoría me parece que tenemos la intención de cambiar, la gran mayoría tenemos la intención de ser mejores. Y un claro ejemplo de esto son, por ejemplo, las personas que pueden actuar desde su hogar. Empecemos con ellas. Las personas que están atentas a lo que pasa dentro del seno familiar, hacia sus hijos, que no son apáticos hacia sus necesidades, que están al pendiente de su desarrollo educativo, emocional, psicológico, de su desarrollo social y de los diferentes entornos, incluso en el deporte, entregando parte de ese tiempo, de esa paciencia y de ese amor que nosotros ya debimos haber cultivado en nosotros mismos, es como empezamos a ser participativos en nuestro entorno familiar. Hay personas que ya empiezan a abarcar esferas más amplias, que es dentro de la comunidad. Las personas que se dedican, por ejemplo, por algún momento de su vida, cierto tiempo, algunas horas, a trabajar en alguna, por ejemplo, asociación civil, en donde solamente aportan cuestiones beneficiosas hacia su sociedad y están dejando, más bien, primero están fomentando, ¿no? Y generando esa sinergia de buenos sentimientos y de buenos valores que van a traer cosas más allá de las que incluso ellos pueden ver al participar a través de una asociación civil. Por ejemplo, voy a mencionar este caso. Tengo un amigo que tiene una asociación civil que se llama Rescatando Sonrisas y que su objetivo es regalarle a los niños juguetes en el día 30 de abril y en días festivos. Entonces, dedicar parte de su tiempo a hablar con sus amigos para que le donen juguetes, dedicar parte de su tiempo para ir con los niños y regalarles esa sonrisita por un breve momento, me parece que eso es fomentar el humanismo, ¿no? Tengo otro amigo que es otro ejemplo, que es tiene su asociación que se llama Aterrizando Sueños, y los menciono porque me parece que ya van siendo personas admirables, que ya van participando en la sociedad y que van fomentando este tipo de valores. Igualmente, en Aterrizando Sueños, lo que pretenden es hablar con alguna persona que tenga alguna necesidad, algún sueño, y se lo tratan de cumplir, aunque sea un sueño pequeño, pero lo hacen, participan, ¿no? Y entonces eso ya es ir abarcando dentro de la esfera social esta actividad, ¿no? Humana. Además, cuando se participa, estás en contacto con la sociedad y entonces también estás en contacto con otras realidades que te permiten a ti visibilizar más necesidades, empatizar y, por lo tanto, ir aterrizando ese sentido de humanismo a través de las acciones. Entonces, definitivamente todo esto parte, como lo dije, desde uno mismo, a través de la familia, luego en la sociedad. Cuando nosotros empezamos a fomentar este tipo de valores, como dije, empezamos a experimentar cambios en nosotros y que se van a ir reflejando y desarrollando. Hace rato hablé de los políticos que pierden este sentido. Hay políticos que no lo pierden y que sí se pueden ver que realmente tienen ese interés hacia su sociedad, hacia su comunidad, que trabajan y que tienen esos valores. Me parece que es importante seguirlos a ellos, tomar el ejemplo y fomentar esa sinergia. A través de estas actividades que se pueden ir desarrollando, entonces es como nosotros nos vamos a acercar a lo que mencioné hace rato, ¿no? El respeto, el amor, la libertad, la justicia,
Cada uno de estos elementos obviamente tiene sus características de cómo poder desarrollarlas y de cómo poder acceder a ellas. No es lo mismo querer acceder a la libertad que acceder a la justicia. Es diferente, los caminos son distintos, pero son necesarios todos para el desarrollo personal. Entonces, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sí, claro. En ese sentido, fíjate que acordándome, cuando tu servidora estaba en el área del sector salud, y que yo lo he comentado en algunas ocasiones, que los familiares, cuando apoyaban a cuidar al paciente, pues únicamente lo hacían de una manera monótona en relación de estar físicamente en una silla y ellos también durmiendo, y el paciente a final de cuentas pues estaba solo porque no lo atendía en cuerpo y alma. ¿Cómo es esto? Al estar platicando con él, realmente al tener un acompañamiento, el sentir o aprovechar el tiempo, si antes no platicaban pues con este familiar, y que hoy que tenían pues las horas, ¿sí? Tuvieran oportunidad pues de convivir, y no era de esa manera, ¿sí? Como se dice, el familiar con su rollo en su celular y el paciente pues con el dolor de su pierna o de su brazo o cualquier la enfermedad que estaba padeciendo. Entonces, a lo que voy con este comentario, dentro de este humanismo, es en esa congruencia de decir estoy contigo, ¿sí? Y te acompaño realmente en lo que tú estás viviendo, en lo que estás pasando. Pero aquí lo importante, bueno, en eso estamos hablando en el aspecto de salud, pero creo que lo importante para no perder ese sentido humano, ¿sí? Nuestros hijos a su edad pues corta, o más bien desde qué edad, ellos pues tienen que tener estas herramientas para no deshumanizarse. ¿Qué tiene que hacer la madre de familia, el padre de familia, para ir guiando a sus hijos en esa corriente positiva del humanismo, y a la hora pues de su edad, pues dentro de la adolescencia, como joven, sí, y en su edad adulta, seguir brindando ese acercamiento de acompañamiento real hacia los demás? ¿Qué herramientas importantes nos compartirías tú a los padres de familia? Sí, bueno, en realidad las herramientas que se deben aplicar hacia los hijos obviamente son incluso desde la concepción, desde que están en el vientre materno. ¿Por qué? Porque de hecho el solamente planear un hijo, desearlo, ya va modificando la manera en que tú vas a tener esa perspectiva y además en cómo lo vas a tratar y el tipo de educación que se le va a dar al hijo. Entonces, el hecho de desearlo es el primer paso, ¿no? De quererlo, de disfrutarlo, de amarlo, de disfrutar esa maternidad o esa paternidad. Y por supuesto, cuando los hijos nacen, es importante sobre todo el amor, ¿no? El amor, la paciencia, la tolerancia y todos los valores que nosotros comentamos hace rato, porque estos valores son los que le van a dar esa formación inicial y esa sensibilidad. Un niño que es maltratado,
un niño que no se le trata con esa sensibilidad, va a endurecerse, ¿no? Va a endurecer esa sensibilidad y por lo tanto en un futuro no va a ser sensible hacia los demás. Entonces es necesario que desde niños se les trate con respeto, con amor, con tolerancia. Hace rato mencioné a un autor que él decía que a los niños se les debía tratar de acuerdo a las necesidades que ellos tenían, de acuerdo a las necesidades de su edad, ¿no? Entonces, es importante fomentar esto y además fomentar lo que es el impulsarlos, el apoyarlos en todos los aspectos de la vida y no abandonarlos. Para un niño es importante, un niño, una niña, es importante que los padres les pongan atención. Por ejemplo, en el tema de la educación. Pueden haber personas que se desentienden por múltiples situaciones, pero siempre es importante tomar en cuenta que un niño que se siente atendido es un niño que él mismo va a tener ese impulso motivacional para poder aprender, y de hecho va a aprender mejor. Hay muchos psicólogos, de hecho, que hablan sobre este tema y que hablan acerca de los intereses que tienen los niños y que hay que fomentar esos intereses para que puedan desarrollarse. Desde ahí ya estamos activando esta parte del humanismo, pero la estamos aterrizando en lo que es la parte educativa, ¿no? De el desarrollo de los propios hijos. Por ejemplo, sí, existe la corriente que es la corriente de la pedagogía crítica, que hablan acerca de cómo, bueno, más bien antes de esto incluso, hay un autor que es un psicólogo, porque mencioné hace rato a los psicólogos, que se llama Michel Foucault, y él habla sobre lo que es la violencia simbólica, ¿no? La violencia simbólica se ejerce desde el hogar, y él menciona cómo este patrón de violencia se va ejerciendo en diferentes esferas de la vida, en el hogar, en la escuela y en la propia sociedad. ¿Por qué? Porque desde el hogar se limita al niño desde que es un niño, se le limita a que tenga un pensamiento crítico, se le limita a que sea una persona que no tenga ideas libres y que no piense por sí mismo. Entonces, estos patrones después se repiten en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando solamente llegas a un área de trabajo, cumples ciertas horas y solamente te establecen incluso un horario, ¿no? Eso es parte de la violencia simbólica de la que habla este psicólogo. Establecen un horario y eso hace que muchas personas no estén a gusto en ese trabajo. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a sus necesidades, no va de acuerdo a su desarrollo personal o a la idea que tienen de sí mismos de desarrollarse personalmente. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, la violencia se ejerce, por ejemplo, desde un aula en donde ponen a los niños en filas, los ponen en bancas. Ahí hay una violencia simbólica porque se está repitiendo un patrón que lo podemos ver, por ejemplo, en las prisiones, ¿no? En las prisiones, al formar a los reos, se les está limitando, ¿no? Se les está limitando y muchas veces eso pasa en las escuelas, pero realmente la mayoría de las veces viene desde el hogar. Desde que le dices a un niño, no hagas esto, o no saltes, o no toques eso. Desde ahí ya se está ejerciendo esa violencia que no le permite al niño desarrollarse. Y es importante aquí tener estos valores, y creo que el más importante, o los más importantes, por ejemplo, en este caso es el amor y la tolerancia, ¿no? El amor es lo que te va a impulsar a tenerle esa paciencia, a tenerle esa tolerancia, de que le puedes mejor explicar sin golpes, sin regaños, sin maltratos, decirle vamos a platicar, vamos a dialogar. De hecho, los niños son muy buenos dialogadores.
Lo que pasa es que a veces los subestimamos, ¿no? Pero realmente cuando tú llegas a acuerdos con ellos, incluso ellos a veces suelen ser mejores cumpliendo esos acuerdos que incluso los adultos que a veces ya tienen ciertos vicios. Entonces, pero es necesario ser tolerantes, ser pacientes, ¿no? Desde ahí empieza. Por ejemplo, los niños, ¿cuál es su interés? Su interés es el juego. Y de hecho, los derechos humanos de los niños les reconocen el juego. Tienen el derecho a jugar. Entonces, cuando tú entiendes que ellos tienen ese interés, es en donde tú los vas a apoyar como padre. Y vas a decir, ok, no, es que mi hijo no está para hacer qué hacer o para ir a trabajar porque es un menor, no. Su actividad de ellos principal es el juego. Y se debe de entender que el juego los va a hacer desarrollarse tanto neurológicamente como en su desarrollo emocional, en su desarrollo físico, en su desarrollo psicológico y en psicomotriz, ¿no? Va a desarrollar lo que es el aspecto motor, ¿no? Fino y grueso, que es el grueso es cuando hacen ejercicio, hacen deporte, y el fino es, por ejemplo, cuando ya empiezan a escribir, empiezan a hacer las letras, ¿no? A pintar, a dibujar. Entonces, cuando se entiende que esas son las necesidades de un niño y se les apoya, y que realmente un niño debe de vivir para eso, para jugar, para estudiar, para aprender, es entonces en donde a través de la tolerancia, del amor, de la paciencia, se va a estar ya expresando esa parte humana. Bueno, en el caso de los niños. Excelente. Bueno, pues ya estamos al final pues de nuestro programa y quiero compartirte algunos comentarios, lo que el tiempo ya nos permite. Dice Erika Martínez, dice, es importante amar a los demás, ayudar a los demás, dar de nosotros a los demás, definitivamente. Norma Vázquez dice, muchas felicidades a todo el equipo y a todos y a cada uno de los invitados. Todos los programas, cada uno son muy interesantes. Gracias y esperemos muchos más. Definitivamente también nosotros. Ofelia Durán dice, felicidades por todo este apoyo, nos ayuda mucho con este programa, nos ayuda a crecer como personas. Gracias, Ofelia. Dice Evelia Fernández, dice, felicidades por estos 50 programas muy interesantes para todos. Felicidades. Dice Samuel Meléndez, dice, hay que iniciar con nosotros mismos, nuestra familia, los demás cercanos y con el resto de la sociedad. Participar, practicar los valores, el querer es poder. Y adelante. Definitivamente, gracias de verdad por ser parte de nuestra vida y coincidir con este maravilloso programa y hablar de 50 emisiones. Han sido 50 programas maravillosos, 50 expositores, profesionistas que desde su corazón nos comparten a todo este auditorio. Y bueno, pues nació este programa desde la pandemia y yo puedo decir que agradezco a esta pandemia que todo mi equipo trabajamos y formamos este programa maravilloso que nos ha permitido acercarnos de una manera más humana, con calidez, de verdad que desde este aparato sentimos su cariño, su aprecio, su apoyo maravilloso jueves a jueves que están con nosotros. Y pues este mes de marzo también, que fue mi 50 aniversario, pues bueno, es un año para mí de mucha bendición y sin duda, momento a momento, vamos a disfrutarlo. Ana, tu último comentario para despedirnos de este maravilloso programa.
Muchas gracias, licenciada Rocío Aguilar. Mi último comentario es que precisamente lo que estás realizando es hacer humanismo, es practicarlo, es dedicar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu amor hacia la gente que te está viendo, para darles conocimiento, para darles información que definitivamente les será útil. Llevas 50 programas que esta frase está algo trillada, pero es la realidad. Se dicen fácil, pero en realidad requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, de pasión, de entrega. Y sé que todos y cada uno de los invitados que has llevado han contribuido a que la audiencia que te ve aprenda, mejore y se desarrolle. Entonces, la verdad es que te felicito. Te sigo deseando mucho éxito, sé que lo has tenido, he visto muchos de tus programas, definitivamente son enriquecedores, y sé que así lo seguirán siendo. Gracias por cultivar este tipo de programas que ayudan a la sociedad, y no me queda más que también agradecer a tu audiencia, que sé que te estiman mucho, que siempre están pendientes de las actividades que realizas. Gracias por estar esta noche con nosotros. Yo me despido con gran afecto, con gran cariño. Si quieren seguirme en mis redes sociales, tengo mi Facebook, que es Ana Aguilar, que es una página, o Ana Becoa, en la O lleva acento. Y si quieren estar en contacto y saber algo de lo que realizo. Muchas gracias y bonita noche a todos y todas. Pues gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves y no me resta más que agradecerles y mandarles un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y me despido con esta frase maravillosa. Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Gracias, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Hasta el próximo jueves. Gracias, Ana.